Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Cap. 19. Merodeando por los bordes. Entonces, ¿por qué me pediste que nos reuniéramos aquí? Preguntó Peter, sorbiendo lentamente su taza de café. Sus ojos estaban cubiertos por gafas de sol y llevaba una gorra de béisbol en la cabeza. No era el mejor disfraz, pero fue suficiente para que se mezclara con una zona comercial llena de gente. ¿Recuerdas cuando llegamos al centro Stark para averiguar si estaba sucio? Preguntó Felicia. Había usado una peluca negra sobre su cabello plateado único, y también usaba un par de gafas de sol gruesas que ocultaban sus ojos ligeramente inyectados en sangre. Delicadamente le dio un mordisco a su croissant. Bueno, alguien se enteró. Recibí una carta que decía que si no les daba $10 millones, le dirían a Fisk que yo fui quien te lo vendió. ¿Te están chantajeando? Peter se levantó de un salto, sentándose hacia adelante en su silla. Y tienen mi apartamento. Puedo sobrevivir huyendo, pero ¿qué pasa con los demás? Preguntó. ¿Qué pasa con los niños? Simplemente los matarían sin dudarlo. ¿Tienes idea de quién es? Si tienes alguna pista, puedo perseguirla. Ninguno, respondió ella. La carta llegó en un sobre a mi puerta. Saben quién soy, qué puedo hacer y dónde vivo. Tengo miedo, Spider. Por eso te llamé. Hiciste lo correcto, ¿de acuerdo? Peter lo tranquilizó. Puso su mano sobre la de ella suavemente en apoyo. Nos ocuparemos de esto juntos. Todo va a salir bien, ¿de acuerdo? Está bien, estuvo de acuerdo después de respirar profundamente. Entonces, ¿cuál es el plan? Peter se sentó en silencio por un momento, antes de volver a mirarla. ¿Cómo entregas el dinero? Me han pedido que lo deje en una azotea esta noche, a las 9 p.m. Creo que alguien debería estar allí para recogerlo. Esa persona también me dará la prueba de que fui yo. Está bien, murmuró Peter, profundamente pensativo. Este es el plan. Obviamente, esto es una trampa, así que vamos a lanzarla. ¿Ese es tu plan? Preguntó Felicia incrédula. ¿Dónde puedo conseguir esa cantidad de dinero? Haré que los sistemas de la torre impriman dinero en efectivo que parezca real a primera vista, pero que en realidad es falso. Friday, la IA del señor Stark, podría hacer eso fácilmente. ¿Y qué pasa si nos atrapan? Ella preguntó. Es posible que puedas salir en virtud de ser un multimillonario y un superhéroe, pero podría ir a la cárcel. En caso de que lo hayas olvidado, soy un ladrón notorio. Notorious podría estar presionando, murmuró Peter, antes de volver a enfocarse. Mira, claramente tampoco quieren ser vistos. Confíe en su trabajo preliminar para asegurarse de que no haya nadie allí, sin ninguna razón más que su propio interés. Felicia lo miró dudosa por un momento, antes de suspirar profundamente. Está bien, pero si esto me explota en la cara, te voy a culpar. Ambos pagaron su comida en el pequeño café en el que se reunieron y se dirigieron a la torre. En el camino, Felicia comenzó una conversación en un intento de distraerse de su situación. Ella le preguntó cómo estaba su nueva universidad y él respondió honestamente. Peter se había hecho amigo inmediato de Harriet Osborn. Mientras que su padre era intimidante, Harriet era una chica excitable con la que era un paquete de alegría. Harley también era exactamente como lo recordaba, incluso después de la aniquilación, y terminaron su amistad exactamente donde la dejaron. Los tres inmediatamente hicieron clic y comenzaron a hacer todo juntos. Peter, Harley y Harriet fueron vistos en el campus simplemente pasando el rato, lo que provocó muchas preguntas de casi todos. Si bien Peter y Harriet eran bien conocidos, Harley no lo era, e incluso Susan Storm le preguntó cómo llegó a un grupo tan exclusivo. Harley respondió que era por su encantadora personalidad, pero Peter explicó que se conocían desde hacía un tiempo. Peter estaba haciendo una doble titulación, por lo que tomó la mitad de sus clases con Harley, ya que ambos hacían ingeniería mecánica, y la otra mitad con Harriet, que también hacía biotecnología. Ambos eran claramente genios en su campo. Pudieron seguir el ritmo de Pedro cuando habló y contribuyeron inteligentemente. Harley era probablemente su igual en ingeniería, mientras que Harriet y Peter eran más o menos iguales en biotecnología. Dada la mayor preferencia de Peter por este último, eso hizo que Harriet fuera aún más impresionante. Reed, Sue y Victor también eran cercanos a él. Reed y él inmediatamente se unieron por ser nerds. Reed estaba haciendo su licenciatura en matemáticas aplicadas y astrofísica, un doble como él. Rápidamente se estableció como uno de los tipos más inteligentes que existen.
Cuando Reed, Víctor y Peter comenzaron a intercambiar ideas, el resto de ellos tuvieron que mantener los oídos bien abiertos para entender incluso un poco de lo que estaban hablando. Víctor estaba haciendo exactamente los mismos cursos que Reed, y Peter rápidamente se dio cuenta de que era altamente competitivo en todo. Víctor tenía la arrogancia que conlleva ser un príncipe. Su padre, Werner von Doom, era el monarca reinante de Latveria y había enviado a Víctor a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades educativas. Sin duda, Víctor era un genio, pero su actitud era espantosa. La única con la que hablaba normalmente era Sue, probablemente debido a su gran enamoramiento por ella. Sue era quizás la persona más agradable que Peter había conocido. Ella era la hija del Dr. Storm, y una de las principales razones por las que incluso comenzó la Fundación Baxter. Peter y Sue, a diferencia del resto, pasaron mucho tiempo uniéndose por cosas normales. Hablaron sobre sus vidas fuera de la escuela, el resto de su familia y muchas otras cosas. Peter le contó a Sue sobre ser un superhéroe y todas las situaciones divertidas que conllevaba. Sue habló sobre su hermano menor Johnny. Era un influencer y modelo de las redes sociales, y aparentemente amaba la atención de cualquier forma. También era extremadamente inteligente, si no al nivel de Sue. Sue estaba haciendo su licenciatura en biología y probablemente era la estudiante más diligente que había conocido. También tenía un temperamento que contradecía su actitud amable. Era lo único que hacía que Víctor y Reed se comportaran. Reed y Víctor fueron rivales durante mucho tiempo, y esa rivalidad continuó en la universidad. Se unieron a la Fundación Baxter más o menos al mismo tiempo y compitieron constantemente entre sí. Reed provenía de un entorno de clase media, con sus padres teniendo una casa en los suburbios y yendo a trabajos regulares de gerencia media. A Víctor le molestaba que una persona tan común pudiera igualarlo en intelecto. Su rivalidad ya se estaba volviendo más amarga. Aún así, trabajaron bien juntos, y Peter, que pudo seguirles el ritmo, les dio a cada uno de ellos un respiro al ser un participante adicional. Felicia habló sobre cómo habían ido las cosas en los centros de rehabilitación desde la última vez que hablaron. Peter y Felicia se habían disfrazado de algunos de ellos, algunos propiedad de Stark, otros de Oscorp y otros de otros como Mary Roxxon. Todos ellos tenían envíos ilegales de mercancías a diferentes lugares. Los alimentos y los artículos esenciales que se necesitaban para las personas en los refugios fueron enviados, y solo se quedó lo mínimo. Pepper, al enterarse de esto, inmediatamente ordenó a Stark Security, una división compuesta casi en su totalidad por ex miembros de S.H.I.E.L.D., que se ocupara de los centros de su propiedad, mientras llamaba al FBI por los otros refugios. Felicia accedió a vigilarlos y decirles si algo así volvía a suceder. Pepper, a pedido de Peter, también compró el edificio en el que vivía Felicia y convirtió su ocupación de ocupación ilegal en arrendamiento legal. Llegaron a la torre y Peter entró por la puerta principal, con Felicia siguiéndole con un poco de aprensión. Estaba comprensiblemente nerviosa con las amplias medidas de seguridad implementadas. Cuando Peter vino aquí con Tony para su pasantía, el lugar estaba libre. Si bien no tenía dudas de que el propio sistema de seguridad de Friday se habría ocupado de cualquier invasor, ahora había guardias de seguridad físicos en su lugar. Se instalaron detectores de metales y las porras en las cabinas de seguridad parecían intimidantes. Después de la aniquilación, hubo algunos manifestantes que querían reaccionar violentamente, especialmente frente a un vengador. Peter, justo después de su regreso, se enfrentó a muchas personas que lo culpaban por su fracaso. Nunca estuvo en desacuerdo con ellos, pero con el tiempo, los susurros comenzaron a desaparecer. Mañana, señor Parker, saludó uno de los oficiales de seguridad. Buenos días, Bob, respondió Peter. Espero que estés teniendo un buen día hasta ahora. Todo va bien, respondió Bob mientras registraba a Felicia con un detector de metales. Ella está bien. Gracias por eso, terminó Peter, antes de dirigirse al ascensor privado y apartado. Felicia lo siguió apresuradamente. ¿Qué pasa con el bloqueo presidencial? Susurró, mirando a su alrededor para ver si alguien los escuchaba. La seguridad debe ser estricta en estas partes, dijo Peter mientras entraba en el ascensor ya abierto. Friday fue extremadamente intuitivo así. Viernes, llévanos al laboratorio de materiales, por favor. ¿Con quién estás hablando? Preguntó Felicia, entrecerrando los ojos, pero gritó cuando el ascensor comenzó a moverse hacia arriba. ¿Qué fue eso? Friday es una IA creada por Tony Stark. Ella es la que administra la torre, los trajes de Iron Man y la armadura de Spider-Man que uso.
Saludos, señora. Ardi, saludó Friday desde el techo. Es un placer conocerte. ¿Entonces ella está controlando el ascensor? Preguntó Felicia con incredulidad. Sí. Esto es una locura, murmuró Felicia en voz baja. Esto es algo sacado de Star Wars o algo así. Peter se giró para mirarla sin comprender, haciéndole darse cuenta de que la había escuchado. Nunca has visto Star Wars, ¿verdad? Dijo inexpresivo. No, soy más una chica de Star Trek, respondió. ¿Qué te pasa? Exclamó con incredulidad. Felicia y Peter discutieron durante los siguientes minutos cuando el ascensor llegó a su destino. El nerviosismo de Felicia casi había dejado de existir ante su vehemencia en la defensa de su franquicia preferida. Se dirigieron al laboratorio de materiales, donde Friday ya estaba haciendo copias de billetes de $100 con una de las impresoras 3D de Stark Industries. Eso es una locura, murmuró Felicia. Parece dinero real. Esa es la idea, comentó Peter desde el otro lado de la habitación. Estaba analizando algunos de sus planos mientras esperaba que el dinero falso terminara de imprimirse. Si puede engañarte, espero que también pueda engañar al tipo que te está amenazando. Antes de que pudieran decir más, una suave serie de pasos se hicieron oír por encima del estruendo general de la maquinaria. Se hicieron más fuertes, lo que hizo que Felicia y Peter compartieran una mirada con los ojos muy abiertos. La puerta se abrió para revelar a Lila, que llevaba algunos papeles en sus manos. Hola Pete, saludó sin levantar la vista. ¿Por qué no nos dijiste que estabas en la torre? Pepper ha estado yendo a la... Se interrumpió cuando levantó la vista y descubrió que no era solo Peter en la habitación. Los tres ocupantes de las habitaciones se miraron sin decir una palabra. Entonces, comenzó Peter, tosiendo levemente para disipar la incomodidad en la habitación, ¿qué estás haciendo aquí, Lila? Yo, tartamudeó Lila, todavía sorprendida por la inesperada presencia en la habitación. ¿Quién es este? En primer lugar, los modales, reprendió Peter, haciéndola mirar hacia abajo tímidamente por un momento, antes de volver a mirar hacia arriba. En segundo lugar, esta es Felicia Ardi. Felicia, soy Lila Barton. Lila vive con nosotros y Felicia me está ayudando con un caso. Oh, se dio cuenta Lila, y luego sonrió ampliamente. Eres Felicia. Es un placer conocerte. La sonrisa prometía malos tiempos para Peter. Sí, saludó Felicia confundida. ¿Peter habló de mí o algo así? ¿Podrías decir eso?, respondió Lila, su sonrisa aún no disminuyó. Aunque Viernes tenía una historia muy interesante que contar, y hemos terminado, interrumpió Peter, empujando a Lila fuera de la habitación. Es genial conocerte, Felicia. Lila llamó antes de cruzar la puerta. Espero hablar contigo más tarde. No necesitabas hacer eso, le gritó Peter una vez que estuvieron afuera. Quería, sonrió Lila. Realmente no lo necesitabas, enfatizó Peter. Realmente quería hacerlo, confirmó Lila. Peter suspiró, sacudiendo la cabeza y sonriendo con diversión renuente. Nunca había pensado en tener un hermano menor, pero de alguna manera, había terminado con 3. ¿Necesitas algo urgente? Finalmente habló, después de descartar sus frustraciones. No en este momento, no, la sonrisa de Lila finalmente murió. Deberías venir más a menudo, Pete. Peter necesita un poco de descanso del bebé. Trato de ayudar en lo que puedo, pero ella piensa que soy demasiado joven, o algo así. Peter suspiró con pesar. Había estado involucrado en su vida como estudiante universitario y superhéroe, sin pasar demasiado tiempo en casa. Morgan estaba creciendo más rápido que nunca, y repetidamente llamaba la atención en medio de la noche. Cuando Peter estaba allí, la ayudaba a adormecerse, mientras Peter dormía un poco. Tienes razón, estuvo de acuerdo. Debería pasar algún tiempo en casa. Los extraño chicos y extraño a Morgan. Lo siento, Lila. Solo quédate aquí a veces, suspiró, enterrando su cabeza en su pecho para sentir su calor familiar. Después de la pérdida de su familia en la aniquilación, Peter fue quien dio un paso al frente por ella. Había asumido el papel de padre, héroe, modelo a seguir y hermano simultáneamente, y la había hecho inmensamente dependiente de él. Lo haré, prometió, antes de empujarla ligeramente. Ahora, estoy trabajando en un caso, ¿de acuerdo? Es peligroso, así que sal de aquí y quédate arriba. Después de despedirse de Lila, se dirigió lentamente a la habitación, para encontrar a una sonriente Felicia mirándolo con curiosidad. ¿Qué? Suspiró. Entonces, comenzó ella con picardía. ¿Le has estado contando a tu familia sobre mí,
Les hablo de todos los locos con los que me encuentro, descartó, acercándose a la impresora 3D. No, 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 Felicia movió el dedo. No puedes alejarte de esto. ¿Qué les dijiste sobre mí? Nada, trató de negar Peter, reuniendo las notas terminadas en su mano, tomando 100 notas cada una y atándolas con una banda elástica, antes de meterlas en una bolsa de lona. Ahora ayúdame a empaquetar esto, ¿quieres? El rostro sonriente de Felicia no se desvaneció ni por un momento, incluso cuando se acercó para ayudarlo. ¿Les dijiste cómo te pateé el trasero, eh? Se rió entre dientes. En primer lugar, se volvió hacia ella bruscamente, su rostro se enrojeció ligeramente. No me pateaste el trasero. Fui suave contigo y te puse un rastreador, ¿recuerdas? No quita el hecho de que te pateé el trasero. Cantó. ¿O les dijiste que no podías quitarme los ojos de encima porque soy la cosa más sexy que has visto en tu vida? Peter se atragantó abruptamente con su saliva, lo que provocó que Felicia se riera. Su rostro se oscureció aún más, mostrando su vergüenza al pensarlo. No te preocupes, cariño, le dio una palmada en el brazo, apenas conteniendo otra oleada de diversión. Creo que tú también eres sexy. Ella se echó a reír de nuevo cuando él cerró los ojos, respiró hondo y negó con la cabeza. Se prepararon y llegaron al sitio de entrega. Peter estaba escondido en las sombras, mientras que Felicia sostenía abiertamente una bolsa de lona. Esperaron un rato, sin hablar por miedo a que alguien los escuchara. Finalmente, media hora después de la fecha límite, llegó una figura al techo. Era alto, y claramente muy fuerte y ágil. Saltó con gracia felina, revelando su máscara púrpura y sus brillantes ojos azules. Llevaba una capa llamativa en la espalda, pero parecía hacer poco para obstaculizar sus movimientos. Sus dedos se extendieron en garras afiladas, pareciendo que podían perforar fácilmente el concreto. Se acercó a Felicia, quien parecía un poco aprensiva ante su presencia. Te dijeron que dejaras el dinero y te fueras, gruñó. Su voz estaba modulada y parecía haber varias voces diferentes superpuestas entre sí. Quería ver quién era lo suficientemente tonto como para amenazarme, respondió Felicia, tragándose su miedo. No soy exactamente una presa fácil, cariño. Lo eres para nosotros, respondió el hombre, sin dejar que ella lo desanimara. Dio un paso fuerte y agarró la bolsa que Felicia tenía en la mano, abriéndola para mirar dentro. 10 millones, tal como se acordó, confirmó Felicia, algo con lo que el hombre estuvo de acuerdo después de un momento. Muy bien, dijo. No le diré a nadie que estuviste aquí. Subió la cremallera de la bolsa y corrió hacia el borde, sacando un gancho de agarre de su cinturón. Estaba a punto de lanzarse, cuando un golpe lo golpeó en un lado de la cabeza. No hemos terminado del todo, cariño, ronroneó Felicia. Ella se lanzó hacia él con feroces patadas, pero incluso cuando estaba aturdido, el hombre era un hábil combatiente porque rápidamente retrocedió y contraatacó. Nada de lo que hizo Felicia pareció perturbarlo, y él bloqueó tranquilamente sus golpes con poco esfuerzo. Cometiste un error, Kat, gruñó. No deberías haber comenzado ningún problema. Ahora voy a tener que matarte. Se agachó bajo dos puños que venían a su cabeza y la agarró de los brazos, separándolos. Él le dio un fuerte cabezazo, haciéndola vacilar, antes de golpear su cabeza contra el suelo. Casi quedó inconsciente por la brutal paliza, cuando él la agarró por el cuello y la sostuvo en alto. Ella trató desesperadamente de romper su agarre, pero nada de lo que hizo pareció funcionar. Justo cuando su visión comenzó a oscurecerse, algo se estrelló contra el hombre desde un lado, enviándolo volando por el techo. Ese algo era una armadura metálica de color rojo, negro y dorado, con diseños palmeados por todas partes. Peter se acercó a Felicia, que tosía en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Él la ayudó suavemente a levantarse. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. ¿Qué, te quedas atrapado en el tráfico?, replicó con voz ronca. No vino solo, respondió Peter. Primero me ocupé de los matones. Ahora tratemos con este tipo, ¿de acuerdo? Ambos se pusieron de pie y miraron al hombre morado que también se había levantado. Spider-Man, gruñó. Ese es mi nombre, no lo desgastes, respondió con ligereza. No deberías haber interferido, error. Esto no es asunto tuyo. En primer lugar, las arañas son arácnidos, replicó Peter. En segundo lugar, se lanzó hacia adelante y se estrelló contra el hombre, quien rápidamente trató de arañarlo con sus garras. Esquivando el golpe, ambos rodaron y se levantaron rápidamente. Peter saltó en el aire y lo atacó con dos patadas desde arriba, que el hombre desvió, antes de lanzar una granada al héroe.
Peter lo golpeó hacia un lado, causando una pequeña explosión y atrayendo la atención desde abajo. En el breve momento de distracción, Peter golpeó con el puño la máscara púrpura, rompiéndola. Se partió por la mitad, mostrando sus ojos arrugados por la rabia. El hombre púrpura cubrió a Peter en la cara, haciéndolo caer. Se lanzó hacia adelante, tratando de cortarlo, cuando Peter le palmeó ambas manos y lo empujó hacia adelante. Voló hacia Peter, quien lo pateó con fuerza en el pecho. Sin embargo, una mano perdida atrapó a Peter en el costado, y Peter sintió que su traje se hacía pedazos bajo las afiladas garras. De lo que sea que estuvieran hechos, no era ningún material normal. Una patada atrapó al hombre en el costado, dejando que Felicia lanzara la suya. Sabía que estaba superada en una pelea con dos individuos mejorados, lo que estaba segura de que era este hombre, pero aún quería ayudar. Él le dio un puñetazo, un golpe que ella apenas esquivó. Se arriesgó a mirar hacia atrás solo para ver que la pared donde había impactado el puño se desmoronaba hacia adentro. El siguiente golpe estaba a punto de alcanzarla cuando Peter lo desvió hacia un lado. Felicia se movió para patearlo en el pecho, pero él se inclinó hacia atrás, un acto inhumano, antes de tambalearse hacia su garganta. Afortunadamente, antes de que la alcanzara, dos telarañas golpearon su espalda y lo arrastraron de sus pies. Felicia aprovechó la oportunidad para saltar hacia adelante y patearlo en la barbilla, dejándolo firmemente inconsciente. Siempre ayudo a mis amigos, le dijo Peter al hombre inconsciente, antes de arrancarse el resto de la máscara. Viernes, escanea e identifica. Escaneando, fue la respuesta de su traje. ¿Es eso lo que somos? Preguntó Felicia con picardía, jadeando para recuperar el aliento. ¿Amigos? Me gusta pensar que sí, respondió Peter. ¿Me equivoco? Felicia caminó lentamente hacia él y le tomó la mejilla. Amigos, susurró, con una expresión pesada en su rostro. Peter, he identificado al hombre, interrumpió Friday. Al ver la oportunidad de alejarse de la chica confusa, rápidamente le pidió a Friday que diera más detalles. Su nombre es Hobart Brown. Perdió a su familia en la aniquilación y apostó todo su dinero. Parece que se había endeudado enormemente. Luego, hace algún tiempo, desapareció y todas sus deudas fueron pagadas. ¿Parece mejorado?, se preguntó Peter. Parece serlo, sí, estuvo de acuerdo Friday. Su acción y velocidad de reacción estaban más allá de los parámetros humanos. Quizás incluso más que el del capitán Rogers. Está bien, suspiró Peter después de unos momentos. Lo llevaré a la cárcel. Investiga un poco y dime lo que encuentres. Con eso, se volvió hacia Felicia, que lo había estado mirando con una expresión ilegible. ¿Estás lista?, le dijo. Viernes investigaré exactamente quién y por qué te perseguían, pero deberías estar a salvo de aquí en adelante. Si hay un problema, llámame. Peter se dio la vuelta para saltar del techo, cuando un repentino abrazo lo tomó por sorpresa. Felicia le agarraba el costado con fuerza. Gracias, Spider, murmuró. Suavemente colocó su brazo alrededor de su espalda. En cualquier momento, Kat, susurró. Desafortunadamente, ninguno de los dos notó el flash de una cámara de un edificio cercano. Ninguno de los dos vio los ojos brillantes en las sombras, tampoco. Cap. 20. Volver a casa por un fin de semana. Vaya. Harriet arrulló. Morgan se rió alegremente, alcanzando con manos gordas los dedos de Harriet, que le hacían cosquillas en el estómago. Sus manos lentas y regordetas no pudieron agarrar las que se movían rápidamente de Harriet, pero no cedió. Peter sonrió al verlo, una acción de la que se hicieron eco todos los demás en la habitación. Había llevado a Harriet y Arley a la torre durante el fin de semana para que conocieran a su familia. Arley ya conocía a Peter, pero nunca había conocido a Lila, Nate y Morgan, por lo que Peter lo llevó a él y a Harriet a casa para presentarles a su familia. Lila se rió por los mimos por los que estaba pasando Morgan, acurrucada contra el costado de Peter. Nate estaba colocado encima del regazo de Peter, un lugar al que no había renunciado desde que Peter entró en la habitación. Peter estaba sonriendo ante la interacción, pero Peter podía ver la ligera inquietud en sus ojos. Tenía una muy mala opinión sobre el padre de Harriet, y a pesar de los intentos de Peter de convencerla de que Harriet no se parecía en nada a Norman, todavía tenía dudas. Norman Osborn era una leyenda. Fue ampliamente considerado como el Howard Stark del mundo de la biotecnología. Al igual que el anciano Stark, había heredado una empresa incipiente y la había elevado a alturas desconocidas.
Si bien puede que no haya sido tan inteligente como Howard o Tony, lo compensó con pura ambición y trabajo duro. Eso era precisamente lo que lo había alienado entre sus compañeros. Su naturaleza ambiciosa, lo que la mayoría llamaría codiciosa, se aseguró de que nadie pudiera ser amigo de él. Siempre estarías demasiado preocupado por cuando te clavaría el cuchillo en la espalda. Sin embargo, Peter nunca había visto un indicio de la naturaleza de su padre en Harriet. Era una chica genuinamente excitable, alegre y agradable que simplemente se había unido a su grupo para pasar el rato con ellos. Al principio, Peter había estado preocupado por sus verdaderas intenciones, por lo que la había mantenido a distancia, pero pronto eso resultó ser innecesario y, lo que es más importante, imposible. Su personalidad simplemente atraía a todos los que la rodeaban, y su naturaleza gentil la hacía exudar calidez. Harley estaba sentada en el otro sofá, mirando la escena con fascinación. Cuando entró, Peter le presentó a Morgan como su otro hermano mayor. Desde entonces no había quitado los ojos del bebé. Peter sabía que ya estaba enamorado de la niña y la protegería de cualquier cosa en el futuro. La hermana de Harley, Ivy, todavía estaba en la escuela secundaria e iba a comenzar el 9º grado el próximo año. Su madre había estado trabajando duro para mantener a sus 2 hijos, por lo que él había sido el que cuidaba de Emily la mayor parte del tiempo. Ahora que acababa de tener otra hermana, una que también era hija de su ídolo y figura paterna, Peter sabía que podía contar con Harley para cuidarla a ella, y a todos ellos, en caso de que algo le sucediera. Sacudiendo la cabeza para distraerse de la escena, Harley se volvió hacia Peter con una sonrisa que le prometía problemas. Entonces, Chex, comenzó, ¿qué es esto que Lila me dice sobre una chica? Peter palideció. Peter le envió una mirada burlona, preguntándose de qué estaba hablando Harley. Peter no le había hablado específicamente sobre Felicia más allá de lo necesario, pero Lila le había preguntado a Viernes sobre su patrulla antes de que pudiera decirle a Viernes que no se lo contara a nadie. Desde entonces, había aprovechado todas las oportunidades para burlarse de él al respecto, lo que resultó en un Peter miserable y aterrorizado. ¿Una niña?, preguntó Peter. ¿Qué chica? Lila. Peter siseó. Ups, se encogió de hombros, sin parecer disculparse en lo más mínimo. Su sonrisa traviesa, un espejo de la de Harley, reforzó esta creencia. ¿Te gusta una chica? Harriet comentó con lo que Peter pensó que era una cantidad innecesaria de incredulidad. ¿Tú? No, Peter trató frenéticamente de negar. No, no lo hago. Las chicas son asquerosas, asintió Nate solemnemente. ¿En serio? Lila levantó una ceja, antes de transformar su rostro en un desmayo burlón. Gracias, Spider, dijo, un tono sin aliento que se sumaba a la atmósfera. Eres mi héroe. Ahora, ¿por qué no nos volvemos locos? Su comentario fue interrumpido por un codazo en el costado de Peter, quien frunció el ceño. Eso no fue lo que sucedió, le gritó. ¿Entonces admites que algo sucedió? Harriet contestó, una pequeña sonrisa se abrió camino hacia su rostro. Peter frunció el ceño suavemente. Peter, está bien que te guste una chica. ¿Cómo se llama? Peter claramente no iba a hablar, así que Lila respondió en su lugar. Felicia, dijo, mirando a Peter por el rabillo del ojo. Cerró los ojos y se preparó para la explosión que se avecinaba. Felicia, repitió Peter en voz baja, tratando de recordar dónde había escuchado el nombre, antes de que sus ojos se abrieran como platos. Felicia Hardy. ¿Como en el ladrón de gatos que atrapaste hace un rato? ¿Ladrón de gatos? Preguntó Harley, su sonrisa no disminuyó en lo más mínimo. Así que a Chex le gustan las chicas traviesas, ¿eh? No me gusta. Casi gritó. ¿Podemos hablar de otra cosa? ¿Algo más? Pepper, prometiendo hablar con Peter en privado más tarde, accedió a la demanda y cambió de tema. ¿Por qué te llama Chex? Preguntó con curiosidad. Bueno, comenzó Harley. Cerrado. Arriba. Peter le espetó. Peter y Harley fueron a nadar un día, recogió a Harriet. Harriet, advirtió Peter. Y cuando salió de la piscina, había algunas chicas sentadas en las gradas, continuó Harley. Escúchame, intentó Peter. Y cuando lo vieron en traje de baño, dijeron, Harriet alardeó, antes de esquivar un brazo salvaje de Peter. Qué nalgas tan finas. Harley terminó, antes de gritar y correr por la habitación con un Peter enojado pisándole los talones. Pepper, Lila y Nate se reían de buena gana, al igual que Harriet y Harley. Morgan, al escuchar la risa, se unió con una risita. Peter, al ver la alegría en la habitación, se esforzó por sofocar su propia sonrisa y mantener su fachada de rabia.
Fracasó, y una sonrisa cariñosa encontró su camino hacia su rostro. Se sentó con un resoplido en su antiguo lugar, agarrando a Morgan mientras tanto. «Están siendo malos conmigo, Morgie», sollozó fingiendo, soplando una frambuesa en su estómago. Ella estalló en risas contagiosas ante eso, lo que provocó que todos se rieran nuevamente junto a ella. Pepper decidió posponer las burlas para más tarde, al tiempo que posponía su conversación con Peter para una noche diferente. Si bien ella no era su madre, estaba un poco preocupada por qué pasara tiempo con un criminal. A pesar de que Peter le había asegurado que Felicia Hardy solo robaba a los corruptos para ayudar a la gente, Pepper estaba comprensiblemente preocupada por su empresa y las implicaciones sobre lo que podría revelar si se hacía pública. Peter aún no se había acostumbrado a ser una personalidad pública, pero Pepper lo había sido durante años y estaba muy cerca de Tony Stark incluso antes de eso. Sabía lo que significaba estar a la vista del público, que cada acción fuera analizada una y otra vez. No había apariencia de privacidad para ellos, y era aún peor para Peter, que era el hombre más famoso del mundo. El último miembro de los Vengadores, el superhéroe más joven, el hombre que mantuvo a los Vengadores en funcionamiento, el héroe de Nueva York, las leyendas sobre él no tenían fin. Necesitaba tener mucho cuidado con cómo serían sus relaciones futuras. Entonces, dijo Pepper, después de que la risa se calmó. ¿Cómo es la universidad, chicos? Es horrible, Harley interrumpió a Peter. Peter le lanzó una mirada, antes de intentar continuar. No, no lo es tan aburrido. Harriet gimió. Cállate. Peter lloró, haciendo que Lila a su lado se echara a reír. Ignora a los zumbadores, lanzó otra mirada a sus amigos, y tú, pequeña señorita, golpeó a Lila en el costado, haciéndola retorcerse lejos de él. Se supone que debes estar de mi lado, chicle. Pero ese no es el lado divertido. Lila respondió, haciendo que él la mirara, pero solo recibió una sonrisa angelical. Todos los demás comenzaron a reírse de la interacción entre ellos. Sin embargo, con toda seriedad, respondió Peter a Pepper una vez que la diversión se calmó, la universidad es sorprendentemente agradable. Tiene razón, asintió Harley a regañadientes. Si bien las clases son un poco simples, el trabajo que nos están dando es al menos un poco desafiante. Quiero decir, saben que estamos en el programa avanzado, ¿verdad? No sé por qué no nos dan material a nuestro nivel, pero he visto algunas de las cosas del primer año. Eso sería adormecedor. Sin embargo, la mirada es un poco demasiado, agregó Harriet vacilante, mirando a Peter con preocupación. Nunca se detiene. Sé que Peter es un superhéroe, chicos, pero han estado cerca de él durante un mes y realmente deberían haberse acostumbrado a su presencia. Al menos, hemos hecho algunos buenos amigos, terminó Peter. Miró a Harley y a Harriet, pero se volvió hacia Pepper para aclarar. Los otros en el programa, Sue, Reed y Victor, son realmente agradables, más o menos. Estaría bien si hubieras dicho Sue, refunfuñó Harley. Su rivalidad con Reed Richards era famosa en todo el campus. Ambos eran genios en sus campos, pero un día, Harley fue desafiado en una de sus teorías sobre mecánica cuántica por Reed. Su discusión se intensificó hasta casi la violencia física, ya que a pesar del comportamiento generalmente tímido de Reed, era extremadamente apasionado por la ciencia. Tanto Harriet como Sue hicieron todo lo posible para calmar a sus amigos, pero la pelea solo terminó una vez que Peter regresó de la patrulla y se involucró en separar a los dos. Desde entonces, Harley y Reed no podían soportar ni siquiera estar juntos en la misma habitación, para consternación colectiva de sus amigos. ¿No es Victor Von Doom? Peter le preguntó. Era el príncipe de una nación, por lo que Peter pensó que si había alguien con quien Peter podía hablar sobre la fama y el escrutinio, sería él. Los tres universitarios arrugaron la cara con disgusto. Peter, al menos, trató de permanecer neutral sobre su amigo, pero los otros dos ni siquiera se molestaron. Es un día, Harley se detuvo de repente después de ver a Nate mirándolo con curiosidad y la mirada helada de Peter. Dumbo, terminó. Es el peor, exclamó Harriet. Digamos que Victor no es, bueno, la persona más agradable que existe, respondió Peter diplomáticamente. ¿Qué quieres decir? Lila levantó la vista para mirar a Peter. Es un idiota arrogante que cree que todos los que lo rodean son un plano de inteligencia inferior a su majestad suprema, respondió Harriet con amargura. No es tan malo, trató de protestar Peter, pero las miradas inexpresivas de sus dos amigos lo detuvieron en seco. Está bien, admitiré que es un poco abrasivo. Esa declaración provocó resoplidos a todos los demás.
Pero es un tipo extremadamente inteligente, y realmente creo que podría hacer mucho bien por el mundo con ese tipo de mente y ambición. A Reed tampoco le gusta, le dijo Harriet a Pepper. Sue es la única que puede tolerarlo, pero creo que eso se debe a que siempre es amable con ella. Creo que está enamorado de ella, dijo Arley en su sabia sabiduría. ¿De verdad? Harriet levantó una ceja. Y supongo que usted es el experto en enamoramientos y relaciones, señor Don Juan. Mejor que usted, señora Kissinger. Respondió, lo que provocó un jadeo ofendido de la niña. Ese nombre había surgido debido al amor de Harriet por los chismes. Tanto Arley como Peter la llamaron señora Kissinger debido a que quería saber todos los secretos sobre todos en el campus. ¿De qué están hablando? Lila le murmuró a Peter a su lado. Creo que esta es su forma de coquetear. Peter salió del ascensor y entró en su segundo piso favorito de la torre. Lila caminó a su lado, mirando con asombro todas las vistas de experimentos e inventos a su alrededor. Estaban en el piso de investigación y desarrollo, que era el departamento que Tony Stark solía dirigir, una posición que Peter asumirá pronto. En este momento, estaba en las manos muy capaces de Madison O'Brien, uno de los principales expertos en reactores de fusión fría. Tony había ido personalmente a explorarla cuando planeaba hacer público el reactor ARC, poco después de su primera aparición como Iron Man, y le había ofrecido un bono de firma muy generoso para unirse a ellos. Nunca se había arrepentido. La política de Tony de diferenciar a Iron Man y los Vengadores de Industrias Stark fue un movimiento muy inteligente. A pesar de los diversos escándalos y triunfos de sus heroicas aventuras, resultó en muy pocas repercusiones para el negocio de SI en todo el mundo, incluso si los precios de las acciones subían y bajaban con el alter ego de Tony. La insistencia de SI en ser completamente neutral en carbono y, en algunos casos, incluso en un sumidero de carbono, les abrió muchas puertas en todo el mundo. Incluso los países que se oponen a los Vengadores, como Siria, Chile y Uganda, dejaron entrar así debido tanto a sus prácticas comerciales justas como a la Fundación Maria Stark, una de las organizaciones benéficas más grandes del mundo. Peter había hecho algo similar, no queriendo asociar completamente su yo Spidey con una empresa que emplea a decenas de miles de personas en todo el mundo. Si bien todavía estaba asociado con el conglomerado, era puramente en calidad de consultor. El mundo sabía que era el protegido de Iron Man y que vivía con Pepper Potts, pero nadie sabía sobre el hecho de que pronto iba a liderar la compañía. Incluso el propio Peter no había tomado una decisión al respecto. Peter tenía una reunión a la que asistir, así que le pidió a Peter que verificara el estado del departamento en su ausencia. Si bien ambos confiaban en que Madison sería completamente honesta y responsable, no estaba de más revisar todo. Lila había pedido acompañar a Peter, y conociendo su interés en desarmar las cosas y volver a armarlas, Peter no había visto nada malo en permitirle unirse a él. Así que aquí es donde sucede todo, ¿eh? Preguntó, sin apartar la vista de los laboratorios. Bueno, no todo, explicó Peter. Esto es investigación y desarrollo, investigación y desarrollo. Hay muchas otras partes de un negocio, especialmente una tan grande como SI. La fabricación es en realidad la división más grande de la empresa. En esencia, la investigación y el desarrollo desarrollan una idea y un proceso de fabricación. La fabricación fabrica el producto para los clientes. Ventas y marketing descubren cómo vender los productos, y los otros departamentos están aliados con estos. Entonces, ¿por qué te gusta más este? Lila le preguntó con curiosidad. ¿Estás bromeando? Sonrió. Me encanta ver cómo explotan las cosas. Lila se echó a reír justo cuando entraron en el espacio principal del laboratorio de la torre. Un grupo de personas se reunió alrededor de una mesa de trabajo, holográfica, por supuesto. ¿Qué más esperarías de Stark Industries? Y discutiendo ferozmente. Absolutamente no. Rugió una voz femenina. Madison era una mujer menuda, no mayor de 40 años, capaz de someter a la gente más beligerante. Tenía una voz que traicionaba su cuerpo, pero la hacía más que capaz de llamar la atención de todos los que la rodeaban. Industrias Stark ya no fabrica armas, Dr. Cornelius. Especialmente si esos procesos de fabricación consisten en experimentar con personas. Dr. O'Brien, por favor, intentó un hombre pequeño y calvo. Llevaba un par de anteojos redondeados que estaban torpemente posados en su nariz. Solo escúchame, te lo ruego. Puedo darte pruebas. Que hay personas con extrañas diferencias en sus genes. Mutaciones, se llaman.
Podemos aprovechar el poder de estos genes, estas extrañas habilidades que se otorgan a las personas indignas de estos dones, y dárselas a las personas que las merecen. ¿Y quién decide quién los merece, Dr. Cornelius? Dijo una voz aguda desde un lado. Peter avanzó, su expresión tan tormentosa como un huracán. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a tratar de jugar a ser Dios? Señor Parker, tartamudeó el anciano. ¿Estás despedido? Estoy bastante de acuerdo, Peter lo derribó. Miró a Madison en caso de que se estuviera extralimitando, pero ella solo asintió alentadoramente. Apaciguado, se volvió hacia el tembloroso científico. No apoyamos, aprobamos ni fomentamos la experimentación con humanos. ¿Cómo propondría cosechar el gen de aquellos que tienen esta mutación? El médico tartamudeó en estado de shock frente al famoso superhéroe, cuya mirada no disminuyó, sino que aumentó cuando el anciano no tuvo una respuesta. ¿Los secuestrarías y torturarías? Peter se enfureció. Sosténgalos en contra de su voluntad y llénelos de productos químicos, tomando muestras y viendo cómo reaccionan a diferentes estímulos. Es para el mejoramiento de la humanidad. Gritó el Dr. Cornelius, secándose apresuradamente gotas de sudor de la frente. Estos monstruos no se los merecen. Ante esas palabras, toda la sala quedó en silencio. Todos se apartaron de él, con una mezcla de expresiones diferentes. Una cosa que Stark Industries no era intolerante. Esa era una política extremadamente estricta que Howard Stark había implementado, y Tony Stark continuó enfatizando. Como empresa, nunca toleraron discursos de odio como ese. La mirada de Peter nunca vaciló, y se le unieron media docena más. Hazlo. Fuera, le gruñó al médico, quien parecía horrorizado por lo que se le escapó de la boca. Al ver que el hombre no se movía, levantó la voz. Fuera. Eso fue suficiente para que el hombre se apresurara a su escritorio, tomara su bolsa de mensajero y saliera corriendo del laboratorio. Viernes, asegúrate de que la puerta lo golpee al salir, gritó Peter a la habitación en el silencio que siguió. Bueno, buen viaje, resopló Madison. De todos modos, era un dolor. Peter suspiró, perdiendo su expresión combativa y alborotando su cabello con cansancio. Eso fue increíble. Lila chilló desde donde estaba parada en la puerta. Lo miraste, y comenzó a temblar, y luego gritaste una palabra, y corrió como un conejo. Peter soltó una carcajada. Sí. Con suerte, esa es la última vez que lo hemos visto. Abraham Cornelius salió corriendo del edificio, temblando de miedo. La mirada en el rostro de Spider-Man era legítimamente aterradora, y no había forma de que estuviera a punto de enfrentarse a un superhéroe. Corrió, y finalmente se desplomó, jadeando por respirar, en un callejón vacío. Se apoyó contra el bote de basura y trató desesperadamente de mantener sus pulmones en su lugar. Lentamente, la rabia que lo abarcaba todo abrumó el miedo en su mente. ¿Cómo se atreve? Se enfureció. ¿Cómo se atreven a echarme? Después de todo lo que he hecho, por ellos. Por la empresa. Abraham había pasado años en el inframundo, expandiendo su destreza científica y haciendo cosas que no eran, moralmente sólidas, en la búsqueda de un mayor conocimiento. Había experimentado con muchas personas antes, incluso siendo parte del infame, en ciertos círculos, programa Arma Décimo. Sin embargo, realmente quería ayudar a la gente, así que después de eso, abandonó el programa y llegó a Industrias Stark, tratando de dar a todos las mismas ventajas. Su sueño era asegurarse de que todos en el planeta fueran mejores. Más evolucionado. Con sus conocimientos sobre genética, esto parecía una posibilidad real. Entonces, ocurrió el lío con Extremis y se dio cuenta de que la mayoría de las personas no estaban listas para tener habilidades divinas. La mayoría de la gente no los merecía. Los usarían mal y causarían daño y estragos. Por eso odiaba a los mutantes. Sí, había leído el artículo de Charles Xavier. En su opinión, ese era un nombre perfecto para la especie olvidada de Dios. Estas peculiaridades aleatorias de la naturaleza a las que no se les podían confiar los poderes que tenían, y definitivamente algún día destruirían el mundo. Así que comenzó a trabajar para asegurarse de que solo aquellos que merecen el poder lo obtengan. ¿Y ahora? Lo habían echado por expresar sus creencias. ¿Cómo se atreven? Bueno, él los mostraría. Los mostraba a todos. Sacó el teléfono del bolsillo de su chaqueta, solo tarde se dio cuenta de que todavía llevaba puesta su bata de laboratorio Stark. Marcó un cierto número que había guardado, pero que nunca pensó que realmente usaría. Se lo acercó a la oreja, esperando a que la línea se conectara.
Un zumbido sonó a través del teléfono. Doctor Osborn. Este es Abraham. Abraham Cornelius. Me gustaría hablar contigo sobre esa oferta que me diste hace un tiempo, suponiendo que todavía esté activa, por supuesto. Por un momento, hubo silencio, pero una voz profunda respondió desde el otro lado. Siempre, Abraham. ¿Por qué no comenzamos con cómo puedo ayudar? Cap. 21, la 10ª, traducción. Gracias por invitarme, doctor Javier, saludó Peter, mientras bajaba del Quinjet y estrechaba la mano del hombre en silla de ruedas. El hombre tenía su sonrisa permanentemente genial pegada a su rostro. No es necesario agradecer, señor Parker, dijo Charles. Le dije que puede venir en cualquier momento, y lo decía en serio. Ven, déjame mostrarte los alrededores. Peter miró hacia afuera y vio el área expansiva frente a él. Los jardines eran vastos y claramente cuidados. Había setos cuidadosamente cultivados y césped cuidadosamente cortado hasta donde alcanzaba la vista en cualquier dirección. Con todo, le recordaban a los jardines de los palacios de la Europa medieval. Delante de él, por encima de los setos, podía ver la escuela misma. Le dejó sin aliento momentáneamente. Veo que estás impresionado, comentó Charles desde un lado, con una sonrisa en su rostro. Lentamente comenzó a rodar por el jardín. Es la mansión de mi familia. Éramos, bueno, un poco nuevos ricos, por así decirlo. Mi familia fue una de las primeras de mi color de piel en ascender en términos de estado financiero. Supongo que querían emular el comportamiento estándar de todas las familias ricas en ese momento, con la gran mansión y los jardines cuidadosamente cultivados, sin saber que otras familias se estaban alejando de eso. Así que ahora, estoy atrapado con los costos de mantenimiento francamente ridículos de esta propiedad gigante, todo porque querían presumir. Creo que es una escuela de aspecto fantástico, pero no sé si es una casa, reflexionó Peter. Parece un poco demasiado grande para mí. Charles tarareó de acuerdo. La mansión fue construida en un antiguo estilo arquitectónico victoriano, con sus altísimas torretas y fachadas envejecidas. Era extremadamente grande, lo suficientemente grande para, si Peter tenía que adivinar, más de 300 personas viviendo allí simultáneamente. A medida que se acercaban a la casa, pudo distinguir la gran X que estaba estampada en la pared exterior, que parecía casi un escudo de armas de la casa. Entonces, comenzó Peter. ¿Cómo va todo? En primer lugar, debo pensar en usted, señor Parker, por ponerme en contacto con la señora Walters. Ella es simplemente fantástica en su trabajo. ¿Lo es, no? Peter sonrió. Y por favor, es solo Peter. Charles, entonces, respondió. Estamos elaborando una propuesta para discutir ante el panel de acuerdos de la ONU, porque ella siente que tienen más experiencia con la comunidad mejorada, y tal vez estarían más dispuestos a nuestra presentación en lugar de la Asamblea General de la ONU. Tiene sentido, asintió Peter. He hablado con el panel de acuerdos varias veces. Siempre me parecen personas sensatas. Hablando de eso, Katy estaba hablando conmigo el otro día. Katy era una de las principales representantes de relaciones públicas de Stark Industries. Peter, con el permiso de Pepper, había prestado tanto a Jennifer como a Katy y a Charles para ayudarlos a armar un enfoque para presentar la raza mutante al mundo. Oh, por favor, dímelo, animó Charles. Bueno, dijo Peter vacilante. Estaba despotricando sobre un hombre con complejo de superioridad, que estaba haciendo su trabajo infinitamente más difícil. ¿Alguien llamó, Eric? Ah, suspiró Charles. Sabía que Eric era un buen amigo, pero a veces, la actitud del hombre simplemente molestaba a todos. Bueno, lo conocerás hoy. Todo el mundo sabe que estás de visita, así que espera que todos nos embosquen en algún momento. Peter solo se rió. Si bien estaba un poco nervioso con la mención de este Eric, las personas con poderes que piensan que son mejores que todos los demás no eran buenas noticias, en su experiencia, todavía estaba ansioso por conocer a todos en la escuela. ¿Cuántos estudiantes tienes, hasta ahora? Peter preguntó con curiosidad. Solo 2, en este momento, suspiró Charles. Uno de ellos es huérfano y los padres del otro la rechazaron debido a sus habilidades. Oh, Dios. Bastante. Sin embargo, a pesar de eso, ambos se están adaptando bastante bien. Han recurrido a Ororo, uno de los miembros de mi personal, que parece prestarles un oído comprensivo cada vez que lo necesitan. Además, ambos son grandes fanáticos, así que no te sorprendas demasiado si te emboscan para obtener algunos autógrafos y fotos más adelante. Lo tendré en cuenta, sonrió Peter.
Llegaron a la entrada de la mansión y la silla de ruedas se deslizó por la rampa con facilidad, lo que hizo que Peter levantara una ceja, pero lo ignoró y subió las escaleras hasta la puerta principal. La puerta se abrió sola, dejándoles entrar en un elegante vestíbulo de entrada con altas escaleras de madera a ambos lados. El tono marrón de la mansión la hacía más hogareña, en su opinión, pero aún prefería el vidrio barra metal ultramoderno del ático de la Torre Stark. «Profesor», gritó una voz desde arriba. ¿Ha llegado nuestro invitado? Peter levantó la vista para ver a una mujer de aspecto extraño. Era de un tono de piel oscuro, parecía de África, pero su cabello arruinó la imagen. Era blanco, casi exactamente como el de Felicia. Llevaba una camiseta y jeans, y bajó las escaleras para encontrarse con ellos. Era relativamente joven, pero claramente no lo suficientemente joven como para ser estudiante. «Buenos días», saludó ella remilgadamente, extendiendo una mano hacia él. «Mi nombre es Ororo Munroe. Enseño idiomas aquí en el Instituto Xavier». «Encantado de conocerte», saludó Peter, estrechando la mano que se le ofrecía. «Soy Peter. Voy a la universidad en la ciudad». Podía ver por su expresión en blanco que ella no tenía reconocimiento de quién era él, por lo que se presentó de una manera ordinaria. Ella le sonrió y asintió, antes de volverse hacia Charles. «¿Es un estudiante nuevo, profesor?», preguntó con curiosidad, sin ver la expresión de bofetada en el rostro de Charles. Peter tosió, devolviendo a Charles al presente. Charles se apresuró a recomponerse, lo que provocó que Peter se riera suavemente. Ororo le lanzó una mirada por encontrar diversión en su mentor, y Peter se calló rápidamente. «No, Ororo», explicó Charles. «El señor Parker es uno de los patrocinadores de nuestro instituto. Es un querido amigo, y simplemente le estoy mostrando los alrededores. ¿Te gustaría unirte a nosotros?». «Por supuesto», dijo emocionada, antes de pararse junto a la silla de ruedas de Charles mientras él avanzaba. Les pidió que esperaran un segundo, antes de disparar a la cocina para buscar un poco de agua. Charles rápidamente se inclinó hacia Peter, tratando de asegurarse de que no se ofendiera. «Por favor, disculpe a Ororo», dijo en voz baja. «Es bastante nueva en el país, y antes de esto, era simplemente una joven carterista en las calles de Nairobi. Le dije que teníamos un invitado, pero no le dije quién eras ni qué haces». «Relájate, Charles», interrumpió Peter, divertido por su lucha. «Está bien. En realidad es bueno que no me reconociera. No soy un gran admirador de la fama que viene con mi trabajo». Charles suspiró aliviado. «Gracias. Entonces, si ella era una carterista, ¿por qué es maestra aquí ahora?». «Es una carterista con un talento único para los idiomas», explicó Charles. «Ha dominado más de 3 docenas de ellos y puede conversar con fluidez en 7 más. Más importante aún, es una mutante extremadamente poderosa que puede controlar el clima». Las cejas de Peter se levantaron. «¿El clima?». Charles asintió. «La he visto hacer que un día soleado se convierta en una tormenta en unos momentos, y puede invocar relámpagos bastante aterradores desde las nubes». En ese momento, Ororo regresó, renovado y listo para partir. Mientras comenzaban a moverse lentamente por el pasillo lateral, ella se acercó sigilosamente a Peter. «Gracias por ayudar a establecer este lugar», dijo en voz baja. «Sé que es bastante nuevo y arriesgado, pero rápidamente se ha convertido en mi hogar». Peter sonrió suavemente. Ese era el objetivo. Para hacer un refugio para aquellos que lo necesitan. Ororo sonrió, antes de narrar las pinturas en la pared, a lo que Peter escuchó pacientemente. Cuando llegaron a cierto pasillo, se abrió una puerta en el otro extremo y salió una de las criaturas más asombrosas que Peter había visto jamás. Era peludo, como un gorila, pero completamente azul. El pelaje, la piel, todo era azul. Más peculiarmente, la cosa parecía llevar una bata de laboratorio y un par de anteojos, mientras leía intensamente un archivo. «Ah, Hank». Charles llamó, y el hombre se volvió para verlos a los 3. Sus ojos se abrieron de par en par, antes de avanzar para encontrarse con ellos. «Peter, este es el Dr. Hank McCoy», presentó Charles, mirándolo con un poco de recelo. «Hank, Peter Parker». «Por supuesto», se apresuró Hank, estrechando la mano ofrecida por Peter repetidamente. «Escuché que vendrías, pero solo quiero decir que es un honor conocerte, joven». «El honor es mío, doctor», respondió Peter, dejando que su brazo fuera empujado y tirado, y casi arrancado de su órbita. Leí su artículo sobre las anomalías genéticas en la mutación del gen X, junto con la explicación de Charles sobre la diversidad del código genético, y debo decir que fue esclarecedor.
Hank sonrió con orgullo, sus colmillos sobresaliendo de su boca. Gracias, señor Parker. También soy un gran admirador de tus hazañas. Peter se rió un poco tímidamente, frotándose la nuca con la mano. No te preocupes por eso, sonrió. Ororo simplemente miró entre los dos confundido. Solo le estaba dando al señor Parker el recorrido por nuestras instalaciones, explicó Charles. Después de todo, es uno de nuestros aliados más cercanos. Por supuesto, estuvo de acuerdo Hank, antes de despedirse apresuradamente y alejarse, todavía absorto en sus archivos. Lo siento, Peter, suspiró Charles, frotándose la frente con una mirada exasperada. Peter simplemente lo despidió, ya que estaba más que familiarizado con el comportamiento de los científicos excéntricos. La mayoría de sus amigos eran así, después de todo. Reed era el peor, a veces no registraba nada cuando estaba atrapado en su investigación, para molestia y diversión de sus amigos. Peter no actuó así. ¿De qué estás hablando? Charles, trabajo en estrecha colaboración con uno de los grupos de personas más inteligentes del planeta en sí, reprendió Peter suavemente. Créeme cuando digo que he conocido a personas mucho más groseras de lo que crees posible. No es necesario que sigas disculpándote por la gente. Todos parecen agradables. Charles simplemente respiró aliviado. Estaba tratando desesperadamente de dar una buena impresión sobre su escuela a una de las personas más importantes del planeta, y una que probablemente podría hacer o deshacer el futuro de su sueño sin ayuda. Afortunadamente, Peter parecía ser exactamente lo que parecía. Una buena persona, sin prejuicios y algo que este instituto necesitaba urgentemente. No entiendo, interrumpió Ororo. Ella frunció el ceño confundida por la interrupción. ¿También eres un científico de algún tipo? ¿Cómo te reconoció Hank? Ororo, comenzó Charles con liderazgo. ¿No ves las noticias en absoluto? Peter es un hombre muy famoso en todo el mundo, después de todo. Estaba insinuando algo muy claramente, y Ororo se volvió hacia el adolescente divertido una vez más en una profunda reflexión. Si bien ella no seguía mucho las noticias, no quería ver el sufrimiento que abarcaba la gran mayoría del planeta, todavía parecía vagamente familiar. Lentamente, las campanas comenzaron a sonar en su cabeza, mientras sus ojos se abrían gradualmente bajo los ojos del profesor y el superhéroe. ¿Spider-Man? Preguntó en voz baja, su voz temblando de mortificación. A pesar de que estaba tratando activamente de bloquear su conexión con el mundo exterior, incluso ella conocía el nombre del último Vengador. Hola, saludó Peter, conteniendo la risa ante su evidente vergüenza. Con un chillido, rápidamente salió disparada del pasillo y se dirigió hacia el otro lado de la mansión. Peter perdió su batalla con su risa, y Charles también cedió rápidamente. Después de unos minutos riéndose de la reacción del mutante tormentoso, lentamente comenzaron a seguir adelante. Entonces, Peter, dime, comenzó Charles de repente. ¿Cómo está tu familia? Lo están haciendo muy bien, en realidad, respondió Peter con entusiasmo. El cariño era visible en su tono. Pepper acaba de regresar a su trabajo de tiempo completo después del nacimiento de Morgan, por lo que las cosas todavía son un poco torpes en términos de programación y demás. Pero Lila y Nate, los hijos de Aukeye, le explicó a la maestra confundida, realmente están tomando el relevo. Estoy allí tan a menudo como puedo, pero entre la universidad, sí mi otro trabajo, eso no es suficiente. Ya veo, tarareó el hombre mayor. ¿Y por qué llevas tanto sobre tus hombros, joven? ¿No crees que deberías vivir un poco? Peter miró con tristeza al mutante. Demasiado que hacer, Charles. Soy el único que puede hacerlo. Es por eso que existe Spider-Man. Tiene que hacer lo que la gente normal no puede. Tiene una gran responsabilidad y tengo que hacer lo que sea necesario para mantener a la gente a salvo. Charles detuvo abruptamente su silla de ruedas. Peter, dijo con seriedad. Después de pasar mucho tiempo hablando y planeando con él, Charles casi había olvidado que en realidad todavía era un niño. Peter tenía 17 años, no mucho mayor que su alumno mayor, después de todo. No es solo Spider-Man. Peter Parker también necesita tener una vida. No dejes que esto te venza. Spider-Man es un héroe, sí, pero Peter Parker es una persona. Tal vez deberías pensar en ocuparte de sus necesidades en lugar de las del resto del mundo de vez en cuando, ¿eh? Peter permaneció en profundos pensamientos, incluso cuando comenzaron a moverse. Pepper, Lila, Harley, los Vengadores y muchos otros le habían estado diciendo lo mismo, y si incluso un conocido como Charles pudo darse cuenta, entonces tal vez tenían razón.
Tal vez estaba tomando demasiado sobre sí mismo. De repente, uno de los paneles de madera ornamentados se levantó para revelar una puerta oculta, una que se abrió para mostrar un tipo de habitación completamente diferente al resto de la casa. Si bien la casa fue claramente construida para parecer antigua y lujosa con su uso excesivo de madera, la habitación con paneles de metal y vidrio era un gran contraste con el resto de la casa. Esta es nuestra sala de entrenamiento, guió Charles, rodando hacia adelante mientras hablaba. El área ha sido reforzada para manejar los diversos poderes que predecimos que podríamos ver en nuestros estudiantes. Fue diseñado por el Dr. McCoy, y todos nosotros en el instituto lo hemos probado para probar ese hecho. Dentro de la habitación, podían ver a 3 personas. El mayor de ellos era un hombre bajo y peludo. Su expresión áspera no fue ayudada por las patillas y la barba en su rostro, lo que lo hacía parecer más aterrador. Estaba ladrando a los otros 2 para que corrieran más rápido. Los 2 niños que corrían vueltas tenían más o menos su edad. El niño llevaba gafas de sol rojas, que Peter sospechaba que tenían algo que ver con su mutación, mientras que la niña llevaba una cinta para el cabello, sosteniendo su largo cabello rojo en el aire. Ambas ropas estaban manchadas de sudor ya que el esfuerzo de hacer ejercicio era obvio para todos. Charles se aclaró la garganta, llamando su atención. Ambos niños detuvieron su carrera y se volvieron hacia la entrada de la habitación, mostrando a los 2 participantes. La niña chilló y casi se cae de sorpresa, mientras que las cejas levantadas eran la única señal de que el niño se dio cuenta de quién estaba allí. Logan, Scott, Jean, presentó Charles, señalando a cada uno mientras los llamaba por su nombre. Este es Peter. Es posible que hayas oído hablar de él antes. Sí, solo tal vez, bromeó Logan sarcásticamente. Hombre araña. Gritó Jean, recuperándose de su conmoción. Oh, Dios mío, eres tú. Rápidamente sacudió el hombro de su mejor amigo, no es que estuviera mejor. Scott vibró de emoción junto a ella, asombrado de ver al superhéroe más grande del planeta en persona. Peter se rió entre dientes ante la exhibición. Por favor, es solo Peter, respondió, dando un paso adelante y extendiendo su mano. Ambos adolescentes le estrecharon la mano con entusiasmo. Se están divirtiendo aquí. Es genial. Scott vitoreó. El profesor Javier es tan amable, y Logan puede ser un poco gruñón. Un fuerte gruñido desde atrás lo interrumpió, haciéndolo chillar de miedo. Peter miró hacia atrás para ver al hombre bajo mirándolo. ¿Así que eres el niño que ha estado jugando al héroe, eh? Preguntó bruscamente. Logan. Charles lo reprendió, pero Peter lo despidió. Estaba acostumbrado a hablar así. Después de todo, muchas personas prestaron atención a lo que Jameson dijo sobre él en las noticias. ¿Quién dijo algo sobre jugar al héroe? Peter preguntó con una ceja levantada. Solo estoy tratando de ayudar a la gente. Claro, amigo, se burló Logan, antes de salir de la habitación. Disculpe Logan, Peter, consoló Charles. Es un poco brusco, pero un buen hombre debajo de todo. Está bien, Charles, suspiró Peter. Todavía había muchas personas que pensaban que no tenía un lugar en el negocio de los héroes. Estaban acostumbrados a héroes más maduros como el Capitán América o Iron Man, o no les gustaba ningún héroe debido a las bajas masivas que dejaban atrás. Se había acostumbrado a eso y no dejó que eso lo desanimara de salvar vidas. El famoso Spider-Man, él mismo, dijo una voz profunda detrás de él. Todos se dieron la vuelta para encontrar a un hombre alto y de piel oscura, entrando imperiosamente en la cámara. Su rostro estaba completamente en blanco, sin mostrar emoción alguna, pero sus ojos mostraban un destello de intriga si mirabas lo suficiente. Peter, este es Eric, presentó Charles, suspirando interiormente en la próxima reunión. Eric era una persona espinosa en el mejor de los casos, y tenía una actitud a la que le costó un poco de tiempo adaptarse. Si bien se preocupaba por los niños, a menudo ayudándolos cuando necesitaban algo, nadie lo llamaría el más amigable. Ah, el famoso Eric, se dio cuenta Peter, avanzando con la mano extendida. Eric lo tomó después de un momento de estudiarlo intensamente. Katy me estaba hablando de ti antes. Sí, la irritante señora Leung. Se atrevió a decirme que sabía mejor que yo cómo hablar de mi gente, refunfuñó Eric sombríamente. Bueno, ella es una experta en relaciones públicas, comentó Peter, un poco desanimado por el hombre alto. Supongo que sería su trabajo hacer eso, ¿verdad? Ella no puede imaginar las luchas por las que hemos pasado, que se verán empequeñecidas por las que atravesaremos muy pronto, respondió Eric con firmeza. Estuve allí, señor.
Parker, cuando su gente decidió que los humanos con mi color de piel eran de segunda clase a los suyos. Perdóname si no deseo que eso vuelva a suceder. Eso es lo que todos estamos tratando de evitar, Eric, asintió Peter, asintiendo con la cabeza. Estoy de acuerdo, nadie quiere que algo así vuelva a suceder. Es por eso que Katy estaba aquí, es por eso que Jennifer ha estado coordinando con Charles. Porque, aunque no puedo imaginar por lo que has pasado, y espero que la próxima etapa no sea tan mala, son expertos en hacer que la gente crea lo que les dicen. De esta manera, puedes enmarcar la narrativa, Eric. Tienes la oportunidad de decirle a la gente quién eres. ¿No es eso lo que quieres? ¿Ser aceptados y reconocidos como personas, con los mismos derechos que todos los demás? Me temo que no comparto su fe en la gente, señor Parker, dijo Eric sombríamente. Dales una oportunidad, intentó Peter. Te sorprenderán. Eric tarareó, antes de alejarse lentamente. Charles suspiró aliviado. Bueno, eso no fue tan malo. Dijo alegremente. ¿Esperando algo más? Peter miró al profesor por el rabillo del ojo. Debo admitir, tosió Charles, un poco avergonzado, pensé que había una posibilidad decente de que se hubiera convertido en una pelea. Estoy herido, Charles. Peter se llevó la mano al pecho de una manera ofendida y fingida. ¿De verdad pensaste que soy tan bárbaro? Eric tiene la tendencia a sacar lo peor de las personas, admitió. No deseo ver a uno de mis maestros involucrarse en un conflicto con un superhéroe. Eso sería una sentencia de muerte para mi escuela incluso antes de que comenzara. Habrías ganado, de todos modos, interrumpió Jim desde atrás. Los dos se arremolinaron para revelar a los dos adolescentes que habían olvidado. Eres un superhéroe real. Hablando de eso, ¿podemos mostrarte los alrededores? Scott asintió rápidamente desde un lado. Peter se rió entre dientes antes de aceptar, lo que provocó un chillido de ambos, antes de que lo agarraran de los brazos y lo arrastraran. Bonita escuela tienes aquí, Charles. Pedro gritó detrás de él. Disfruta del recorrido, Peter. Charles respondió al adolescente que se retiraba, riendo todo el tiempo.